La palabra española ética, ¿de qué voz viene? ¿De qué idioma? Ya. Está traspasada del griego y decíamos nosotros ethos o ethos, se pronuncia la TH en griego, sería como suena como la zeta española. Y esta palabra, ¿qué significado tenía en el griego antiguo? Costumbres. Vamos repasando. Entonces, básicamente la ética tiene que ver con el comportamiento. Es que no es solamente costumbre, eso significaba literalmente, pero nunca las palabras siempre se toman en su sentido estricto, literal. Muchas personas. Hay que ver el uso en su tiempo. Y la idea era que tenía que ver con el comportamiento, determinando si es bueno, ¿no es cierto?, o malo. También se le llama ciencia de la conducta a la ética. Bueno, todas estas definiciones están asociadas en su etimología. Ahora, cuando hablamos de nuestra ética, tenemos que agregarle, porque hasta aquí es una ética general y hablamos de una ética para los jueces, hablamos de, en fin, para todo ser humano, depende de donde trabaje, se le exige una ética. La nuestra, porque también esa ética que no necesariamente es cristiana, pero nosotros vamos a estudiar qué ética. Ética cristiana. ¿Qué querrá decir cuando cambia, ¿no es cierto?, la idea de esta ética? Ya se está perfilando, ya sabemos más o menos qué tipo de ética puede ser. Si decimos ética cristiana, estamos diciendo que que es una ética que comprende un conjunto de valores y de principios tomados de la Biblia. Entonces, vamos a ampliar esto un poquito más para que luego veamos el apunte. Entonces, nuestra ética cristiana es bíblica. Es importante que digamos esto porque no toda ética es cristiana. Hay ética humanista. De hecho, la ética que se espera a veces de las personas, en la sociedad, no es basada en los principios cristianos. Algunos sí, se toman. Y muchas veces lo que se espera solamente es que la gente tenga ciertos valores que no causen problemas en la sociedad o en el desempeño de su oficio. Por ejemplo, el concepto de la santidad, que es un concepto cristiano. ¿Cree usted que al mundo secular le interesa? No. Pero sí se le va a exigir la ética, que tenga discreción, por ejemplo, depende del oficio que tenga. La honestidad, la rectitud, esas cosas también lo dijeron los filósofos paganos. Entonces nosotros vamos a tener bien claro que nuestra ética se basa en las enseñanzas de la Biblia. Es, por lo tanto, una ética bíblica. Los grandes valores que enseñó Jesucristo, los valores de los 10 mandamientos, de los mandamientos del Antiguo Testamento, las enseñanzas de las epístolas, son la base bíblica de nuestra ética cristiana. Ya, vamos a leer aquí algunas cosas que tienen que ver con
fundamentación bíblico-teológica de nuestra ética. Ahí, lo que yo dije está abajo, le dice ética cristiana. Mirta, ustedes leer ahí, le dice ética cristiana, abajo de la página 1. No, sí, la primera página, abajo. Más abajo. Ética cristiana. Sí. La fe cristiana posee un conjunto de valores y principios morales, los cuales son extraídos de la revelación de Dios, según las Sagradas Escrituras. Estos principios se encuentran esbozados en forma de mandamientos o leyes en el Antiguo Testamento y explicados y profundizados en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Este código ético le indica al cristiano qué es lo bueno, qué debe hacer y lo malo que debe evitar. Ya. Decíamos que un tema fundamental de la ética es que nos indica qué es lo bueno, aquí llamamos bueno, y qué cosa es malo. Lo bueno, cuáles son las virtudes, cuáles son los grandes valores. Y en el mundo en que vivimos se dice, usted dice, no, eso es malo, y la persona te pregunta de inmediato, ¿por qué es malo? Y ahí el cristiano dice, bueno, sé, porque el pastor dice que es malo, así que yo obedezco lo que dice el pastor. Obviamente esa no es una respuesta. En un mundo relativista, y vamos a, en la materia más adelante, vamos a ver un poco lo que es relativismo moral, pero en un mundo relativista la gente no acepta esas categorías de bueno y malo, porque dice, mire, lo que es bueno para ti quizás sea malo para mí. Yo opino que lo que es bueno para ti, para mí es malo. O al revés, lo que es malo puede ser bueno. El profeta decía, o mejor dicho, Dios hablando a través del profeta, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo. Bueno, el relativismo ha hecho eso. Pero nosotros no tenemos confusión. Nosotros sabemos que la Biblia es la que me indica claramente qué es bueno y qué es malo. Cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de Dios. Es decir, Dios dice que esto es malo, que hay que evitarlo. ¿Ya? Entonces, la vida buena, ¿se acuerdan que hablábamos se leyó sobre qué es la vida buena? ¿Qué es la vida correcta? ¿Qué es lo correcto de las acciones? Todos estos son temas que se estudian en la ética. Y nosotros hablamos de nuestra ética cristiana. Muy bien. Y vamos a seguir revisando este documento. Concentrémonos ahora en la base doctrinal y teológica acerca de nuestra ética. Porque uno dice, ¿por qué creemos, por ejemplo, que... Le doy un ejemplo. ¿Por qué creemos que el homicidio es malo? ¿O no es malo? ¿Es malo matar a un ser humano? Ya, eso es homicidio. ¿Por qué es malo? ¿Qué dice la Biblia? Porque Dios nos dice no matarás. ¿No? Porque Dios nos dice no matarás. ¿Y por qué dice no matar? Sí, Porque está en la además ley, nos dice correcto. que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, o sea, no debemos de ser el mal, porque Él es el dador de la vida. Ya, sí, porque es una respuesta válida. Pero, por ejemplo, en el libro de Génesis se estableció la siguiente prohibición. Dice, no derramarás sangre de tu prójimo, porque a imagen de Dios está hecho. Entonces, el atentar contra el prójimo, contra la vida del prójimo, dañarlo, matarlo, tiene que ver con un atentado hacia la dignidad de la persona. Y según la ética cristiana, la dignidad de la persona está en que está hecho a imagen de Dios. Por ejemplo, las personas que creen en la evolución. Si algunos creen en la evolución, no lo voy a reprochar. Hay cristianos que se llaman evolucionistas. Bueno, nadie es perfecto, ese es un tema suyo. Pero, yo discutí este tema con los evolucionistas. Ellos también creen en que no se debe matar. Ellos creen en la dignidad del hombre.
Pero ¿cuál es el fundamento tuyo para la dignidad del hombre? Porque según el evolucionismo, el hombre solo es un animal más evolucionado. ¿Dónde está la diferencia abismal entre el hombre y la bestia? Y me dice, bueno, porque hay una evolución biológica. Claro, biológicamente es diferente, anatómicamente es diferente a la bestia. Pero no me da respuesta a eso. ¿Qué más? Es que el hombre tiene razón, sí, pero esas cosas son producto de la evolución del animal. En cambio, nosotros como cristianos decimos qué cosa. ¿Cuál es la diferencia abismal que hay entre el hombre y la bestia? En que solo el ser humano, hombre y mujer, está hecho a la imagen de Dios. Y el hombre, hecho a la imagen de Dios, le confiere esa dignidad que no la tiene el animal. Nosotros no menospreciamos al animal, lo cuidamos porque tenemos que cuidar la creación de Dios, pero el animal no tiene la dignidad que tiene el hombre. Entonces, ¿cuál es la base de su dignidad? Repito. A imagen de Dios. Que está creado a la imagen de Dios. Y el fundamento para no matar, el fundamento último, dentro de todo lo que ustedes dijeron que es válido, el fundamento final es este. Lo dice Génesis, porque a imagen de Dios fue creado. Eso lo vamos a ver, lo vamos a profundizar un poquito más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una base bíblica y teológica que fundamenta nuestra creencia. ¿Y por qué llegamos finalmente a determinar qué es bueno, qué es malo? Bueno, hay varias doctrinas que están asociadas con la ética. Hay ciertos principios que vamos a tener que considerar. Primero, vimos en la clase pasada que la ética viene en primer lugar de Dios porque Dios se revela como un ser moral. Es decir, Dios no es moralmente neutro. ¿Cómo define la Biblia frente al pecado a Dios? Frente al mal, Dios aborrece lo malo, el pecado, ama el bien, ama la virtud, porque son parte de su naturaleza. Entonces, aquí, la primera doctrina que tiene importancia o como fundamento para nuestra ética es la doctrina acerca de Dios. Y Dios es moralmente neutro, ¿no es cierto? No tiene que decir la seguridad. No, profesor, no. Dios es un ser ético porque, ¿no es cierto?, Él ama el bien, aborrece el pecado. Dios no es moralmente neutro, está muy definido éticamente. Ahora, la Biblia enseña que Dios es bueno, que Dios es justo. Y así podemos agregar que Dios es santo. Es decir, la Biblia revela a un Dios ético. Por lo tanto, la ética se basa en el carácter de Dios. Vamos a subrayar eso. Nuestra ética, entonces, está basada en el carácter de Dios. Si alguien pregunta, ¿por qué los cristianos enseñan lo bueno, la santidad, la justicia, la misericordia, el amor y todos esos valores cristianos? Alguien diría, bueno, porque la Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, y lo dijo Jesús, lo dicen los apóstoles. Sí, es verdad. Pero ¿por qué entonces la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, dice que nosotros amamos lo justo, lo bueno, lo puro, lo santo, el amor, la misericordia, y todos esos valores que contiene la ética? ¿Por qué? Y la respuesta final es porque Dios es eso, porque ese es el carácter de Dios. Y Dios
en su ser, en su carácter, Él es la norma moral para el universo. No solamente para los cristianos, sino para el universo. Porque algún día Dios va a juzgar al mundo, no en base a la ética humanista. A los budistas los voy a juzgar de acuerdo a la ética budista, lo que enseñó Buda. A los confucianistas, ¿qué enseñó Confucio? A los islámicos, ¿qué enseñó Mahoma? A ver, en el día del juicio, pásenme el código, yo como juez pido el código del Islam. A ver, tú eres islámico, te voy a juzgar si... No. Dios juzga y la norma de juicio es el mismo, su propio carácter, su propio ser. Y eso hace que la ética de Dios, la ética que Dios enseña, que es una expresión de su propio ser, de su propio carácter, se vuelve una norma universal. Y mucho más para nosotros, los cristianos. Es decir, nosotros no podríamos predicar a la gente, decirle, la gente dice, a ver, ¿qué es el bien? ¿Qué es lo bueno? Bueno, mira, para nosotros los cristianos, no sé qué creerás tú, pero tú eres libre de creer lo que tú quieres, pero lo bueno, el pecado es algo que nosotros los cristianos creemos. ¿Estaría correcto evangelizar de esa manera? No. Tenemos que decir muy categóricamente, el bien es esto, lo bueno es esto, lo malo es esto. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice. ¿Y por qué lo dice? Porque es su propio ser, es su propio carácter. Entonces, la doctrina de Dios tiene mucha importancia para nuestra ética. La ética cristiana que está normando la conducta, me da reglas y pautas para vivir en la sociedad, también tiene que ver con un tema de la comunión con Dios, para nosotros los cristianos. Comunión con Dios. ¿Cómo tú puedes tener más cercanía, más intimidad, más afinidad y compañerismo con una persona? En la medida en que compartan ciertos valores, ciertos principios. Por ejemplo, cuando dos personas se asocian y son muy disímiles entre sí, son muy distintas, no tienen... Son todos los opuestos, generalmente no logran ese compañerismo, esa afinidad. Lo mismo pasa con Dios. Mi relación con Dios no puede ser buena si el Dios santo, justo, bueno, puro, yo vengo a relacionarme con Él, mi vida es pecaminosa, injusta, soy inmisericordia, en vez de amor hay odio. Entonces yo no puedo tener también comunión con Dios. Entonces la ética a mí me enseña una forma de comportamiento, me da principios y valores, porque en el fondo quiere que nosotros tengamos comunión con Dios. No es solamente para que tengamos un conocimiento, sino para que nos relacionemos con Dios. Entonces, hay una comunión relacional con Dios. Nos relacionamos con Él. Así que la ética tendría que ayudarnos, no para ser más cabezones, llenos de conocimiento, sino en la conducta. Y bueno, la ética nos ayuda a vivir mejor en un mundo complicado, pero también nos ayuda a conocer cómo es Dios y a relacionarnos con el Dios de la vida. Entonces la doctrina de Dios como ser moral, es fundamental. Vamos al segundo principio como base de nuestra ética. Valentina, ¿puedes leer? 2. Existe una Antítesis absoluta entre el bien y el mal. La naturaleza moral de Dios es la garantía de que vivimos en un mundo en el cual el bien y el mal no son asuntos indiferentes. Siendo Dios intrínsecamente justo, santo y bueno, por naturaleza aborrece el mal, lo malo y el pecado, entendiéndose lo malo como todo opuesto a su ser, a su naturaleza y a su voluntad. Ya. El relativismo moral, ¿qué dice? ¿Qué se nos dice a diario en la sociedad? Lo malo y lo bueno es subjetivo. Que no, claro, son cosas muy subjetivas. No debemos así ser tan enfáticos y dogmáticos. Se nos dice que somos dogmáticos, porque decimos que esto es bueno, esto es malo, esto es pecado. Y ustedes saben que la sociedad en que vivimos rechaza esa moral puritana, dicen, siempre hablan en términos peyorativos, descalificando esa categorización que tenemos nosotros de llamar lo bueno bueno, lo malo malo, decir esto es bueno, esto es malo. No les gusta al mundo en que vivimos.
Pero Dios sí. Dios nos dice que hay una oposición entre lo bueno y lo malo. No son cosas complementarias. Por ejemplo, algunos filósofos han dicho que el mal es solamente la ausencia de bien. Un filósofo lo dijo en el pasado. El mal solo significa la ausencia de bien. Es decir, como que está diciendo que objetivamente el mal no existe, pero nosotros sabemos por la Biblia que el mal sí existe. Que existe el pecado original, la caída, que el hombre es una criatura caída, y que lo malo está en su corazón, pero también la posibilidad de hacer lo bueno. Entonces la Biblia nos muestra el mal y el bien como cosas totalmente opuestas, no como cosas complementarias, no como la ausencia de uno o la presencia de otro, no. Rechazamos ese punto de vista. ¿Qué es lo malo, según lo que acabamos de leer? Vean su apunte. Lo malo es todo lo que es opuesto al ser de Dios. Si la gente le pregunta, oye, pero supongamos, ¿por qué mentir dices tú que es malo? Y la gente podría decir, varias respuestas. Decir, bueno, porque eso trae problemas en las relaciones humanas, ¿sí? Eso es verdad. Pero soy humanista, no, es humanismo. El cristiano dice, es malo porque la Biblia dice que es malo. Y alguien dice, pero ¿y por qué la Biblia dice eso? Tenemos que ir más profundamente. Bueno, lo dice Dios, ya está bien. Y entonces Dios es un ser así como un juez arbitrario y caprichoso que Él se deleita llamando esto bueno y esto malo. No. ¿Cuál es la razón de fondo de por qué Dios llama a lo malo malo y a lo bueno bueno? A lo bueno bueno. Por su propio ser, su naturaleza. Es decir, él dice, esto es malo porque es contrario a mi naturaleza. Y Él es el juez moral de todo el universo. Si a una persona le interesa a Dios, tampoco le interesa lo que piensa Dios, ¿no? Ese es otro tema. La otra doctrina fundamental para la ética cristiana es el concepto del hombre. Pastor Treufo puede leer ahí. La doctrina del hombre, la antropología bíblica, tiene relevancia, pues es el agente moral. Ya, una pausa. El hombre es un agente moral en el mundo. Es decir, él es capaz del bien y del mal. Él toma decisiones éticas. El hombre es la persona que está actuando, encarnando estos grandes valores. O los rechaza o los encarna. Ya, siga leyendo. Bíblicamente se debe considerar al hombre como hecho a la imagen de Dios, lo cual es la verdadera base de su dignidad y su respeto a la vida humana. Coloquen, gracias. Coloquen entre paréntesis Génesis 9:6, que es la cita que delante yo cité sin acordarme del versículo exacto, aquí lo había apuntado. Cuando Dios establece el pacto con Noé después del diluvio, entre otras cosas le dice esto en Génesis 9:6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ese texto apréndanselo, subrayenlo en su Biblia, no sé, anótenlo en sus apuntes. Dijimos que la base de la dignidad humana está en el hecho de que somos hechos, el ser humano está hecho a imagen de Dios. Y por eso es que nosotros decimos, y la Biblia nos enseña a amar al prójimo, bendecirlo, ayudarlo, todo lo bueno que seamos capaces de dar al prójimo por esta razón, porque es imagen de Dios, aún el más malo. Hay gente que categoriza y dice, no, esa persona no merece, yo no, ¿cómo lo va a hacer el bien si él no lo merece? Si él siempre hace el mal, me ha hecho el mal a mí. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, o sea, sean buenos como Dios. ¿Por qué? Vuestro Padre
hace salir su sol sobre justos e injustos a la vez. Y la lluvia, el sol y la lluvia sobre justos e injustos a la vez. O sea, Dios no discrimina, tú te mereces la lluvia, te mereces el sol, te mereces la fertilidad de la tierra, te mereces el oxígeno que respira. Dios no hace esa pregunta, porque si fuera así, imagínense, la mayoría estaríamos muertos. Pero Dios dice que cada día extiende su misericordia sobre nosotros y nos da las cosas que no merecemos. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos hacer el bien aún a aquellos que hacen el mal, está diciendo, ¿sabe por qué? Porque Dios es así. El Dios que ustedes sirven, el Dios que ustedes aman, es así. Entonces, no es una cuestión de que, bueno, la sociedad discrimina, dice, ¿quién merece la ayuda y quién no? ¿Quién merece el bien y quién no? Pero, aunque sea difícil, y lo es, nosotros, por razón de la ética cristiana, por lo que Dios ha dicho y nos ha mandado, el fundamento es finalmente Dios mismo. O sea, yo quiero que en este curso de ética aprendan una cosa, que si ustedes miran la vida cristiana como un montón de reglas arbitrarias que son contrarias a su propia naturaleza, a sus instintos, a sus deseos, ustedes van a tener un concepto muy pobre de la ética cristiana, de la santidad. Van a tener una idea muy pobre. Siempre miren que en el fondo es esto, estamos hablando del mismo carácter de Dios. Dios nos pide que hagamos las cosas que Él es para que tengamos comunión con Él. Para que seamos como Él es. Porque nosotros no... Yo imagino, para empezar, son todos ustedes cristianos, ¿verdad? No estoy muy seguro, son cristianos. Son cristianos. Entonces debe interesarle sobremanera la relación con Dios, ¿no? La comunión con Dios. ¿Me interesa, no? Entonces, si ustedes aman a Dios y Dios los ama, a ustedes dicen, yo lo voy a hacer porque mi Dios es así, o sea, Dios actúa así. Él es misericordioso, pues tengo que perdonar porque Él perdona. Tengo que extenderle misericordia a esta persona que no la merece para nada, que yo la bofeteara, la destruyera. Pero como Dios no es así, yo no puedo ser así. Y siempre entonces el carácter de Dios, el ser de Dios, las actuaciones de Dios, la naturaleza de Dios son normas para la ética. Y son la razón de ser de la santidad misma. Cuando se trata el tema de la santidad, la gente dice, ya empezaron, que esto es pecado, que esto aquí, que esto allá. Bueno, sí, efectivamente así lo plantea la Biblia. Pero en el fondo Dios nos está enseñando y diciendo, eviten todas aquellas cosas que son opuestas a mi carácter y naturaleza. Si tuviéramos que definir el pecado, podríamos dar varias definiciones. Podríamos decir que es todo aquello que daña al prójimo. Podríamos decir que, claro, que el pecado es mal porque, no sé, porque ya a Dios no le gusta. Pero si lo planteamos así, la gente ha dicho, bueno, así que como al caballero de arriba no le gusta, porque la gente es muy irreverente para hablar del día de Dios, así que si no le gusta el de arriba, no, me rebelo. Gente se ha rebelado contra Dios. Pero nosotros en el fondo decimos, Dios no puede ser de otra manera, Dios no te puede exigir otra cosa, porque está diciéndonos que seamos como Él es. Y el pecado, si damos una definición de fondo, el pecado es todo aquello que es opuesto al carácter de Dios, a la naturaleza misma de Dios. Y esa es la definición más profunda de lo que es pecado. Es todo aquello que no armoniza con la santidad de Dios, con el ser de Dios, con su carácter. ¿Y por qué no armoniza? ¿Porque Dios hizo las cosas diferentes? No. La Biblia dice que en el principio Dios hizo todas las cosas de acuerdo a la bondad, de acuerdo a cómo Él creó un mundo de acuerdo a cómo Él es. Un mundo perfecto, justo, santo, sin injusticia, sin maldad, sin dolor, sin sufrimiento. O sea, un mundo feliz y perfecto de acuerdo al modelo como es Él. Y entonces, ¿por qué el mundo ahora es tan diferente? Y ahí entramos a la doctrina del pecado, que vamos a ver más adelante. Por causa del pecado. Es decir, fue el pecado que hizo que las cosas sean contrarias a Dios, contrarias a su carácter y a su naturaleza. Por eso es que Dios nos dice, esto está manchado por el pecado, esto es opuesto a lo que soy yo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna pausa? Muy bien. Yo la voy a hacer por la igual. Ay, no, es que No te preocupes, no te la
Rimón. No, no se preocupe aquí. Esto, porque se supone que todos somos a imagen de Dios. Sí. Y que no debemos hacerle mal a nuestro prójimo. ¿Por qué dice la Biblia, antes hubieron tantas guerras, tantos matanzas, tanto en el Antiguo Testamento, no sé? A ver, ¿a qué te estás refiriendo cuando dice el Antiguo Testamento? Específicamente, por ejemplo, cuando Dios le decía, por ejemplo, a Josué, te entregaré a tu enemigo en tus manos con la misma imagen, y todos ellos también son las mismas personas, y todos somos de Dios, ¿por qué entonces permitía la matanza? ¿Por qué las tierras santas del Antiguo Testamento para hacerlo más complejo? ¿Es eso? Sí, eso. Ahora, aún en la sociedad imperfecta en que vivimos, cuando el juez, por ejemplo, en los países donde existe pena de muerte, cuando un juez o un jurado determina la pena de muerte para una persona, toda la sociedad la acepta porque no es la venganza del hombre. Ahora, si alguien va y mata a ese hombre, es homicidio. Pero si el juez, en estricto apego a la ley, determina la pena de muerte para ese hombre, ya no es homicidio, no es asesinato. Porque está en conformidad con la ley. Y la ley se supone que tiene una base moral, socialmente aceptada. Ya, eso quiero explicar en primer lugar. Dios, digamos, como cuando determina, ¿no es cierto?, quién vive y quién no vive, no lo hace arbitrariamente como el hombre, porque el hombre cuando mata a alguien es porque determina, guiado por los odios, por el celo, por la envidia, por la avaricia, cualquier motivación egoísta, él decide que tal persona debe morir. Nunca lo hace con un sentido de la justicia. Entonces, por eso hablamos de que es homicidio y que es malo matar. Pero cuando el juez, Dios, el juez moral de todo el universo, la perfección misma de la justicia determina quién vive y quién no vive, eso no podemos nosotros llamarlo injusticia o maldad. Porque cuando Dios determina que alguien no viva, no es porque se le cae mal. O sea, Dios no es como el hombre. Si Dios actuara movido por motivaciones bajas y mezquinas, Dios ya no sería Dios. Entonces, hablamos de Dios como el juez perfecto, el juez moral perfecto del universo, y Él sí tiene, como creador de las cosas, tiene la prerrogativa de poder decidir en su sabiduría, en su bondad y en su amor, no por motivaciones mezquinas, porque no hay pecado en Dios, determina qué seres, qué raza, qué civilización, por ejemplo, ya no debe existir. Cuando hablamos de... Voy a hacer un pequeño paréntesis, creo que todavía tenemos tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la conquista de Canaán, porque en ese contexto es la pregunta de la Ivonne, la conquista de Canaán. Es verdad que Dios le dijo a Israel, entra y extermina a los cananeos. Debes exterminarlos. Por eso es que hoy día los escritores humanistas que están, los pensadores humanistas que están en contra del cristianismo, a Dios lo llaman un Dios genocida, ¿verdad que lo llaman? Un Dios que comete genocidio, o sea, extermina razas, etnias y todo. Sí, ellos critican mucho a Dios, pero jamás hablan de cómo era la vida de los cananeos. Hagamos un poquito de memoria. Cuando Dios llevó a Abraham por primera vez, unos 4.000 años atrás, le dio un paseo por la tierra prometida, le dijo, esta es la tierra que yo te la doy a ti. Pero le digo una cosa, tú serás extranjero en esa tierra, tú no la poseerás todavía, algún día se la daré a tu descendencia. Y luego más adelante le añade, todavía la maldad del amorreo, o sea del cananeo, no llega al colmo, pero cuando la maldad llegue a su punto culmine, a su clímax, entonces traeré a mi pueblo e impondré la justicia de Dios y estas razas ya no existirán más porque yo, el juez moral del universo, lo estoy determinando así. Entonces, hay textos que en esa cita no me acuerdo, la pueden buscar en la concordancia, cuando dice que la tierra era tanta la maldad, la perversión, la degeneración de las razas cananeas, que dice que la tierra ya los vomitaba, ya la tierra no los aceptaba, es una figura. Pero nos indica el grado de perversión, degeneración moral que había en la tierra de Canaán. Entonces, cuando Dios viene y pasa la guadaña, que es Israel, Él ha decidido como juez moral, que sabe perfectamente qué es lo bueno y qué es lo malo, Él sencillamente determinó que esas razas ya no deberían existir más. Lo mismo cuando Dios trajo el diluvio y decidió ya que la humanidad estaba tan corrompida que sencillamente
no era conveniente para la propia sobrevivencia de la humanidad que esa generación viviera. Era necesario que desapareciera para dar continuidad y dar otra posibilidad, porque la degeneración iba en una espiral totalmente autodestructiva, de tal manera que iba a acabar con la misma raza. Por ejemplo, recordemos algunos de los rituales que practicaban los cananeos. Las fiestas de la fertilidad, en honor a Baal y otros dioses, a Sera y otros dioses que tenían que ver con la fertilidad, eran horribles orgías, disculpen, me había olvidado la palabra. Eran horribles orgías sexuales, muy degeneradas, pero cosas que avergonzarían a los degenerados de hoy. Imagínense. Rituales como pasar por el fuego los hijos a Moloch era una cosa horrenda. Allí estaba Moloch, el ídolo de bronce, pero no se conocía el hierro, y allí estaba como un dios sentado así con unas faldas así, y en el centro había un hueco ahí donde abajo había un horno ardiendo, y ahí los padres debían ofrecer un hijo en ofrenda a Moloch, una borrita. Imagínense la mamá, los papás, lo que sentirían cuando venían en esa procesión y tenían que ser así, no podían oponerse, y allí estaban los sacerdotes, y allí empezaba el redoble de tambores para ahogar los llantos de ese recién nacido que se estaba asando en las brasas. Dios ordenó exterminar todo eso. Entonces, y bueno, finalmente, cuando hablamos de que Dios le dice a Josué, limpia esta tierra, es una limpieza moral, porque no había otra posibilidad. O sea, esas razas habían llegado al colmo de la degeneración, que eran una actitud autodestructiva para ellos mismos. Y en segundo lugar, en esa tierra, Dios había determinado establecer su pueblo, que recibiría su revelación, Israel, y a través de ese pueblo traería el Mesías. Entonces Dios no podía poner el proyecto de salvación de la humanidad en un medio que finalmente iba a ser destructivo, iba a significar la corrupción moral del pueblo escogido, y esto iba a significar que el proyecto de Dios podía abortar, el proyecto de Dios de traer el Salvador al mundo. Entonces Dios tenía que colocarlo en un ambiente moralmente correcto, allí finalmente formar su pueblo y finalmente a través de ese pueblo traer al Salvador del mundo. Perdonen que me entendí tanto, pero es como todo el trasfondo, ¿no? Ya. No sé si eso era la duda. Sí, eso. Muchas gracias. Ahora, la gente que no tiene fe en Dios tampoco va a aceptar esta respuesta. Va a seguir pensando que Dios es el Dios genocida, porque esta cuestión en el fondo es un asunto de fe. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia, creemos que es justo, santo y bueno, y que nunca va a hacer algo que sea opuesto a su propia naturaleza, porque Dios estaría contradiciendo. Dios estaría, ya no sería Dios. Si Dios se niega a sí mismo, ya no sería Dios. ¿Ya? Avancemos. De repente se nos avanza un poco. El pecado. Ivonne, ¿tú nos puedes ayudar? La ética cristiana considera al hombre como una criatura caída, afectada por el pecado. El pecado es un principio degenerativo y corruptor, cuya dinámica se introduce en el mundo por la desobediencia de la primera pareja y que se transmite a toda la descendencia de Adán, la humanidad, trayéndole la corrupción a su naturaleza. Inclinación al mal, o sea, lo opuesto a la naturaleza divina. La corrupción de la naturaleza significa que la naturaleza del hombre se volvió totalmente inclinada al mal y totalmente opuesta a lo que es Dios. Le trajo la corrupción, ¿y qué más? Le trajo la corrupción de su naturaleza. La corrupción, inclinación al mal, o sea, lo opuesto a la naturaleza divina, la condenación y la muerte. Ya, le trajo entonces tres cosas: la corrupción de su naturaleza, la condenación eterna y la muerte eterna. El tema del pecado, ¿saben? Es un tema que no se ha hablado de manera realmente teológica y bíblica en la sociedad en que vivimos. Porque usted le pregunta a cualquier persona, usa usted la palabra pecado y empiezan las visitas burlonas. ¿Se creen en el pecado? Porque es una palabra que, no sé, pues, es tan mal vista en la sociedad. Es como que la lástima que tú creas en el pecado. Porque la gente dice, pecar, sí, el pecado es que no hagas esto, no hagas esto.
Pero el pecado es una dinámica poderosa que entró en la creación. Es una dinámica esencialmente degenerativa. Degenera toda la perfección de Dios, toda la creación de Dios. Es como un cáncer que se introduce y que empieza a degenerar célula por célula y empieza a corromperla hasta que finalmente mata a la persona. Ahora, no es un mal físico, porque el pecado no es algo que te lo van a detectar con una resonancia magnética, no sé. Si fuera así, sería excelente, ya. A ver, lo acusan de pecador. Vamos a hacer una resonancia espiritual. A ver si... No es así. El pecado no se puede ver con ningún instrumento. No podemos decir, vamos a ver si esta persona es pecadora, es santo, hágase el examen, ya le pasamos. No se puede. Porque es algo que tiene que ver con el mundo espiritual. El ser humano es un ser espiritual y el pecado es una dinámica de tipo espiritual. Y es una dinámica poderosa que su esencia es corromper, degenerar. Y es por eso que los seres humanos pecadores son diferentes a Dios. Y la gente dice, ¿y por qué Dios está tan en contra de mí? Y Dios justo todo lo que a mí me gusta, Dios me dice, no lo hagas. Es como mi mamá y papá que me dicen, no coma esa comida chatarra que te hace mal. Es justo la comida chatarra es la que me gusta a mí. El niño moderno, si nosotros lo dejáramos que él comiera lo que a él le gusta, ese niño en cuántos años sería un caos físico, estaría mal. Y el niño cuando el papá dice, no, papas fritas no me vas a comer. Así es lo que más me gusta. Dice, mi mamá no me ama. Porque me dice que coma esas verduras, todas esas cuestiones que a mí no me gustan. Entonces también el ser humano actúa como un niño cuando Dios dice, no hagas esto, no te desvíes hacia allá. Dice, Dios no me ama, Dios es como todo lo contrario a mí. Pero no se dan cuenta que, ¿por qué yo no coincido con Dios? No es que Dios no coincide conmigo. La pregunta es, ¿por qué yo no coincido con Dios? El ser humano debe preguntarse eso. ¿Por qué yo no armonizo con Dios? No pensar por qué Dios no armoniza conmigo. Pero así plantea la gente las cosas, ¿o no? ¿Por qué Dios está en contra mía? Mire, usted debe conocer la historia de un camionero argentino que se metió en una calle importante del sur de Chile. Y según de volada, así pues un tremendo camión, se mete en contra del tránsito de una importante avenida. Y alguien llama a la radio, y la radio todos los automovilistas la escuchaban, todos estaban sintonizando la radio, y empieza el locutor a hacer una advertencia urgente, por favor, a todos los conductores que van en la avenida tanto, por favor tengan mucho cuidado porque un loco va en contra del tránsito. Y él también lo escucha por el camionero. ¿Qué dice un loco? Son cientos. Nadie no entendió una chica. El ser humano es así. ¿Por qué Dios va en contra del tránsito? No es Dios, soy yo. Soy yo que me metí en contra del tránsito, por eso yo no armonizo con Dios. El problema no lo tiene Dios, el problema lo tengo yo. Y mi problema se llama el pecado. Entonces, el pecado, decimos que es una dinámica corruptora, degenerativa, que lleva al hombre a ser, vivir, pensar y querer y actuar totalmente en contra de lo que es la naturaleza de Dios. Y por eso el hombre se alejó de Dios. Por eso hablamos de una criatura caída, descarriada. El problema, repito, no está en Dios. Algunos pecadores dicen, no sé por qué Dios cada día con sus leyes y mandamientos se empeña en amargarnos la vida a nosotros, que queremos pasarla bien, porque queremos disfrutar, nos llaman el pecado, porque queremos disfrutar la vida. En el fondo están diciendo, no nos permite disfrutar el pecado. ¿Por qué Dios es tan mala onda? Pareciera que el mundo piensa así, ¿o no? Es como, una vez también como, supongamos como conductor, se puede volver así también como irracional. Supongamos que hay un... A ver, yo le doy un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando se incendió ese camión, ahí se volcó en el Puente Raui hace hartos meses atrás? Bien. Yo venía hacia Osorno, conduciendo por la carretera a la altura de Río Negro,
y a fiscalización. Pero no. El policía me dijo, señor, ha ocurrido un accidente en el Puente Rago, que se que había ocurrido. ¿Usted va a Osorno? Sí. Mire, va a tener que aquí volver, meterse por Río Negro, Riachuelo, y tomar el Camino Real, ¿no es cierto? Y va a salir arriba a Las Vegas, Calle Real de Revuelta. Imagínense la vuelta. Yo iba apurado, tenía poco tiempo. Entonces, mi primera reacción es, pucha, estos pagos que son mala onda. Esa es la verdad. Todos pensamos seguramente. Miren, a ocurrírsele que nos desvíen por allá. Entonces, nosotros también, a veces, Dios nos dice, alto, no pases ese límite. Porque allá, supongamos, hay un puente cortado. Y hay una señal que te dice, no entrar. No pase. Peligro. Y la persona que dice, yo estoy ahí con las leyes que pone vialidad, qué sé yo voy, no me meto. ¿Qué va a pasar con esa persona? Finalmente se va a destruir. Va a caer al barranco porque el puente está cortado. Y el hombre, cuando no se da cuenta del problema del pecado, también piensa así, pues dice, mire, Dios pone tantos atajos a la vida, Dios dice, no a esto, no a esto otro, y me prohíbe, no te metas ahí, no hagas eso, no te metas para allá. Por eso es que la gente aborrece los mandamientos de Dios, porque no toma en serio el problema del pecado. Es decir, el pecado es algo autodestructivo, es algo que te va a destruir. Entonces, cuando Dios dice, no lo hagas, es por tu propio bien, para que tú no te autodestruyas, ¿me entiendes? Pero esa es la manera como la gente no ve el tema de la ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Nada más que eso. Estamos de acuerdo. Yo creo que el tema del entendimiento del pecado es esencial para comprender también la gracia, porque si bien nosotros entendemos, ¿cierto?, la forma ética desde la perspectiva del carácter de Dios, y como mencionaba, le tenemos un respeto a las personas por ser creado a imagen de Dios, pero también está el concepto de que todos nosotros somos caídos. Y que, así como pasó con Canaán, esa justicia perfectamente podía haber caído sobre nosotros. Pero ahí entra el concepto de gracia que muchas veces nosotros mal entendemos porque estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios que nos olvidamos que también Él es justo. Entonces, creo que para mí personalmente, el entender la doctrina del pecado original me hizo apreciar la gracia, al saber que no era algo que tú mereces, sino que Dios lo decidió en su propia soberanía, ¿no? Sin ninguna motivación, no así por lo que somos nosotros, sino de su propia bondad, ¿no? Correcto, sin duda que la doctrina de la gracia, también la vamos a tocar, nos muestra otra faceta del carácter de Dios. Dios nos da lo que nosotros no merecemos. No merecíamos un Salvador, no merecíamos la salvación, Él la dio. Y al darnos la salvación, Dios muestra cuán horrible es el pecado. En la muerte, en la cruz, Dios muestra cuán horrible es el pecado. Una señora católica que vio la película La Pasión de Cristo, la que protagonizó, o la que escribió y guió Mel Gibson, ¿sí o no? La Pasión de Cristo. Bueno, ahí la crítica de cine dijo que era una película que exacerbaba el castigo corporal de Jesucristo, que era morbosa, esas cosas, mostraba muchas imágenes morbosas. Bueno, la crítica hace pedazos de esas cosas. Pero una persona experta en historia romana también hizo un comentario en las redes y dijo él que en ningún sentido la película era una exageración, sino que era muy real porque los romanos trataban con látigo de algodón a los condenados. Ellos se ensañaban y entonces decía, bueno, el tema es que la señora vio la película y quedó tan traumada, tan horrorizada que ella dijo, no puedo creer, dijo, que Dios amara tanto a su hijo como para permitirle pasar todo lo que tuvo que pasar, toda la tortura, todo lo que él tuvo que pasar en la tierra, las vergüenzas, las humillaciones, los rechazos, sentirse rechazado. Y más aún, yo le dije, y hay otra cosa más grave todavía, que aparte de la tortura física, lo más grave de la crucifixión fue, ¿qué más grave pudo haber sido? Cargar con el pecado. Cargar con el pecado. Ya, más doloroso todavía que la flagelación física fue que Dios cargó en él el pecado y por eso lo castigó, pero hay otra cosa más grave todavía.
que Dios abandonó a su Hijo sobre la cruz. Por eso Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque tenía que ser así, porque la esencia del pecado es que cuando el hombre peca, se pierde la comunión con Dios. Y en ese momento, como dijo una vez Billy Graham, dijo, el hombre más pecador que ha pisado la tierra es Cristo en el momento de cargar el pecado en la cruz. Entonces yo le decía, señora, eso demuestra que Dios primero toma en serio el pecado y ese era el castigo que merecíamos. Por lo tanto, la gracia de Dios se muestra en cargar todo ese pecado y castigarlo en la persona de su Hijo para que nosotros vivamos. No hay otra manifestación o expresión más de lo que es la gracia de Dios, como decías tú. Así que la gracia nos muestra cuán horrible es el pecado. El castigo de Cristo sobre la cruz nos muestra que el pecado es algo horrendo, algo muy horrendo. Por eso Cristo sufrió tal magnitud de castigo. Ya. A ver, si avanzamos un poco, la redención en Cristo, esta es otra doctrina fundamental para nuestra ética. Maribel, ¿puedes ayudarnos? ¿Quién dijo algo? La revelación, igual que te la leí, ¿14? Ah, la revelación, sí, gracias Anita. ¿Ella quiere leer? Bueno, Puesto que el hombre es una criatura descarriada que ha perdido su brújula moral, necesita el auxilio de la revelación, Sagradas Escrituras, a fin de que le indique cuál es el bien y cuál es el mal, el pecado y la virtud. La moral cristiana se extrae de las Sagradas Escrituras. ya. Una cosa fundamental en la ética es decir, ¿de dónde extraemos todas estas cosas? Porque alguien las soñó, todo esto que he dicho yo son sueños, ¿no? No. ¿Lo extraemos de dónde? De las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Ahora, ¿por qué tenemos que ir a la Biblia? ¿Por qué Dios nos ha dado una revelación? ¿Por qué no dejamos que el hombre viva así en forma natural, como dicen los ecologistas? Todos estos de los cultos ecológicos que nos aparecimos, los cultos a la naturaleza, que el hombre viva libremente en armonía con la naturaleza y se deje guiar por su instinto. Ese es el tema. El hombre, porque, por ejemplo, la conciencia, ¿se acuerdan que hablamos en la clase pasada del tema de la conciencia? La conciencia es una forma, pero muy empequeñecida de lo que es la ley de Dios puesta y grabada en el corazón del hombre. Entonces, la conciencia tiene chispazos en que le achunta algunas cosas, pero muchas veces la conciencia también está corrompida y agitada por el pecado. Entonces, la conciencia no me sirve como brújula moral. ¿Se acuerdan que le di un ejemplo de alguien que se le rompe la brújula en medio del bosque? Y él dice, no, me vaya por mi instinto. No, él se rompió la brújula, así que no tiene idea para dónde va. Así que necesita el auxilio, que alguien venga y le muestre el camino. Y aparece Hay dos opciones. Puede aparecer un nativo que ya lo lleva y dice, vas a salir del bosque, para allá está la civilización, ¿no es cierto? O, bueno, esa sería como la mejor opción. Entonces, como el hombre ha perdido su brújula moral, necesita ¿qué cosa? El auxilio de la revelación. O sea, Dios tiene que decirle qué es el bien y qué es el mal. Porque el instinto lo engaña. ¿Cómo es nuestro corazón según la Biblia? Engañoso y perverso. Entonces, ¿me sirve mi corazón para yo ir por la vida discerniendo qué es el bien y qué es el mal? No me sirve. Necesito que Dios me diga qué es el bien y el mal. Y Dios ha hablado aquí. Y aquí Dios dice, este es el camino. No te vas a perder. Eso llamamos la revelación o el auxilio. Necesitamos el auxilio, la revelación de las Sagradas Escrituras. Por eso la moral cristiana, sus valores, sus principios, se extraen de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Ahora sí, Maribel, lee el punto 6, la redención en Cristo. Pregunta. Hermana, pregúntele. Cuando usted dice que nosotros, claro, somos digamos, insertados en el pecado, no somos Cristo, no somos una criatura, pero llevémoslo a la vida real. Cuando nosotros somos cristianos y vemos en personas cristianas una actitud que no es la que Dios está estableciendo en la palabra. Lo cual es muy frecuente, más de lo que quisiera. Si estás viendo una persona que tiene jerarquía,
Porque Bueno, se tú entiende que... eres un cristiano y estás tratando de entender esto y de aferrarte. No sé. ¿Cómo se lo explico a un no cristiano, señor? No, ¿cómo me lo explica a mí que soy cristiana? Porque estamos dando un caso real de la vida real. O sea, estamos Sí. hablando de esa vida ¿Por qué real. una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Claro. Santo, de pronto está haciendo cosas indebidas? ¿Por qué en el fondo peca? ¿Por qué el cristiano peca? Bueno, aquí hay un texto en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, entonces seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él. Existe lo que se llama el crecimiento cristiano, es decir, al nacer de nuevo, recibir el Espíritu del Señor, no somos hechos perfectos inmediatamente, sino que recién somos matriculados en el kindergarten para comenzar un proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Y en este proceso de la santificación, algunos crecen más que otros, a tal punto que algunos no crecen nada, que la Biblia los llama niños en Cristo. Por ejemplo, Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 3, él dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, porque hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y eso que todos hablaban lengua y tenían un montón de dones. Entonces, la Biblia nos enseña esta verdad. Al nacer de nuevo, comenzamos recién un proceso que es cada día siendo más y más conformado a la imagen de Cristo. Esto lo está haciendo el Espíritu Santo. Pero por muchas razones que no quiero explayarme aquí, por muchas razones que tienen que ver con nuestra entrega al Señor, nuestra entrega al Espíritu de Dios, muchos cristianos, y por abrir la puerta a la carne, muchos cristianos se quedan siendo niños en Cristo y están llenos de obras carnales como celos, contiendas, disensiones, pecaminosidad, etc. La Biblia los llama niños en Cristo. Entonces, por eso es que usted se topa con muchos niños en Cristo que no han crecido lo que debieran ser. Hay seres humanos que tienen un problema que se llama el enanismo, que algo bloqueó su desarrollo normal y no son como el resto de las personas que están creciendo y que tienen su misma edad. En lo espiritual, en el desarrollo espiritual, hay grados de crecimiento. Ese es otro tema, porque qué posibilita el crecimiento y qué lo impide es un tema distinto. Pero sí la Biblia nos enseña esta realidad. No todos crecemos igual y muchos son todavía, muchas personas siendo cristianos se vuelven a esclavizar al pecado, y ese es un tema largo en la Biblia. Pero esa es la respuesta, hermana Mónica. Nosotros debemos... O sea, ellos vienen pecado, pero se quedan ahí como niños. Claro, no crecen. Y como no crecen, son víctimas. Si no hay crecimiento espiritual, y yo soy más susceptible al pecado, en vez que si cada día mi vida no la abro al control del Espíritu Santo, obviamente el pecado va a suplir eso y él va a comenzar a tomar parte de mi vida. Entonces, las personas que continuamente practican el pecado y no renuncian, no lo confiesan, no se apartan, finalmente cada día van siendo más y más esclavos y al final sus vidas están reflejando todo esto que nosotros vemos en esos cristianos que están llenos de llevando vidas pecaminosas. Ya, me quedan, no sé si expliqué, le contesté su pregunta ya. Muy bien. Ahora sí. Sí, Maribel, no le hemos dejado bien la Maribel, está enojada, mira acá. Dice, la redención es Cristo. Solo Cristo puede rescatar a los esclavos del pecado, quitando su culpa, haciéndole nacer de nuevo y capacitándolo, mediante el Espíritu Santo, para obrar el bien y vencer el pecado. De esta manera puede vivir una vida nueva en Cristo. 2 Corintios 5:17. ¿Cómo dice 2 Corintios 5? De memoria, por favor. De modo que si alguno... Se nota que fue un alumno de la escuela dominicana. Claro, hay la posibilidad de una vida nueva y esto comienza con la redención. ¿Qué significa la palabra redimir? Redención viene del verbo redimir. Rescatar pagando un precio. Rescatar, recuperar algo pagando un precio. Es un término teológico que tiene que ver con la salvación. Es decir, fuimos rescatados y el apóstol Pedro dice que el precio que se pagó es la sangre preciosa de un cordero santo y sin mancha, como dice el apóstol Pedro. Bien, entonces la redención es fundamental porque ¿cómo surge el hombre nuevo?
El hombre nuevo surge a partir de la redención, cuando él por la fe recibe esta redención, esta salvación, y eso, al recibir esta salvación, al arrepentirse de sus pecados, recibir la salvación, recibe el Espíritu Santo, y él lo guía, o debiera guiarlo en una senda de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual. Bien, vamos a dejar ahí, son me pilló la hora ya, son las 12. Si quieren pararse y